Muy bones! Volvemos con la nuestra ración de refritu semanal, listos pa contate les coses más chocantes y interesantes d'esti mundo ideal. Perdón, llegando un poco obsesionado con Aladdin, con esto de la peli nueva de Disney y tal. Es mentira, pero vaya 27 años que se estrenó en los cines el clásico animado de Disney. ¿Queréis conocer de algunas curiosidades de Aladdin? Deseu concediu. Frotáis la lámpara, cerráis la alfombra y... ¡entamemos! Número 4. Este es BBC Real y Afar. Él también está encantado. Estoy en éxtasis. ¿Acordáis de cuando falamos de los easter eggs en los videojuegos? Esos cosiquines escondíes que hieren guiños al espectador. Las películas también son comunes, y en esta tenemos de algunos bien prestosos. Cuando el xeniu está mirando las instrucciones sobre cómo hacer un príncipe, el cangrejo que pica y un viejo conocido de Disney. Cangrejo la sirenita. Debajo del mar. Después, cuando el sultán está haciendo una torre con figurines, un de esos figurines ye otro conocido, y el más curioso ye este. A ver si lo veis. Si congelamos la imagen y un Mickey Mouse escondido. ¿Cómo os presta jugar con estas cosas a los animadores? I'm sorry, I need to drop something. Número 3. ¡Cretinos! ¡Nosotros también tenemos sables! En las primeras proyecciones de la película, los creadores nahuaben porque la gente aplaudiera después de cada número musical. El resultado más o menos era este. Así que después del cantar un genio genial, los animadores añadieron un cartel que pon aplausos, a ver si así la gente lo pillaba. Tenía que hacerlo yo también con la webserie. Hay alga. Quiero a ti. Número 2. Venga, mueve. Buena jugada. No me lo puedo creer. Vencido por un felpudo. ¿Acordáis de cómo entama la película? Un mercader intenta vendernos de ellas cosas para terminar contándonos la historia de Aladdin. Pero ¿quién es este paisano? ¿Y cómo sabe la historia si no lo vemos en la película? ¡Oh, sí! Los primeros borradores del guión, al final de la película iba a descubrirse que el mercader era el xeniu con forma humana después de que Aladdin lo liberara de la lámpara. Por eso conoce la historia, por eso tiene la lámpara y por eso en inglés tiene la misma voz del xeniu, la de Robin Williams, que por cierto improvisó da fechu esta escena en el estudio. Número 1. Según el guión debes decir, deseo liberar al genio. Vamos. ¿Genio? No puedo. Claro que puedes. Solo debes decir, genio, deseo que seas libre. Hablo en serio. Como ya dijimos, Robin Williams fue la voz del xeniu en Aladdin. Los animadores convencieronlo animando un de los dos monólogos. But first, before we do the play, I'd like to talk about the very serious subject of schizophrenia. No, he doesn't. Shut up, let him talk! Robin Williams tuvo libertad creativa, llegando a grabar con él más de 16 horas de diálogo improvisado. Williams nada más puso una condición para hacer al xeniu, que no comercializaran al personaje. Repito, pidió a Disney que no comercializara con el personaje. Soy un borrego. Obviamente eso no pasó y las relaciones entre Robin Williams y Disney acabaron por no ser muy bones. Así que en la secuela, The Return of Jafar, el xeniu fue interpretado por Dan Castellaneta, conocido en los Estados Unidos por dar la voz a Homer Simpson. Otros actores que hicieron del xeniu del Aladdin de Disney, aparte claro de Will Smith, fueron James Monroe, Michael James Scott, Major Etoway, Ewan Crowley y Deontay Warren, que interpretaron al xeniu en el musical de Broadway en distintas épocas. En castellán, la voz tuvo a cargo del cómico José Mayuste, y aunque no hizo imitaciones tan específicas como hizo Robin Williams, sí que fuimos a sentir voces que podían identificarse fácilmente con imitaciones de los dos sketches en aquella época. No se admiten cambios ni revoluciones.
Atención, Enrique Gómez Pisuerga. Recupera tus tareas informativas. Gracias por haber elegido Aerolíneas Alfombra Mágica para su viaje. Permanezcan sentados hasta que la alfombra se detenga totalmente. Gracias, adiós, gracias, adiós. Como tú sabes muy bien y mi público también sabe, yo he estado trabajando en México durante muchos años. Eso no significa que yo no haya, en mi corazoncito pequeñín, no haya estado en España. Sí que así, para les secueles y la serie, el Xenio tuvo la voz del actor catalán Pep Antón Muñoz, voz habitual de Hugh Grant. Es algo que solo te ocurre en los sueños, no en la vida real. Y que quizás pudierais ver en alguna serie en la tele. I was not aware of that. Y hasta aquí las curiosidades que fuimos a topar de Aladdin. Y es genial estar con vosotros una temporada más. Y el mío deseo ye que esta temporada vaya prestavos a esgalla. Si quieres que te contemos curiosidades de alguna película que te preste, dínoslo en los comentarios. Vémonos la semana que viene. Made you look.